Hola, les doy la bienvenida entonces a la revisión de este plugin. A finales del año 2020, la gente de Arturia presentaron la octava versión de su paquete Beat Collection, que para quienes no saben qué es Beat Collection es básicamente un conjunto de 28 instrumentos de software, plugins básicamente que abarcan sintetizadores analógicos, sintetizadores digitales, órganos, pianos acústicos, pianos eléctricos y máquinas de cuerdas, que son recreaciones pues, de los instrumentos más emblemáticos de todos los tiempos, al estilo particular de Arturia. Y en esta octava versión ellos agregaron entonces el Roland Juno 6, la emulación de este sintetizador. Pero no fue todo. En esos mismos días decidieron obsequiarnos entonces el chorus que hace parte de ese sintetizador Roland Juno 6, en este caso el que ves en pantalla, el chorus Hum 6, que es un chorus BBD modelado entonces, como les indico, a partir del efecto estéreo de la serie Juno, que fue muy popular durante la década de los 80, y este plugin que ves en pantalla entonces promete una emulación completa del estilo analógico basado en BBD, que le ha brindado a este chorus un estilo cálido en operación estéreo completa. Dispone, como puedes ver entonces, de tres modos que encontramos por acá. Tenemos el modo 1, modo 2 y la combinación de los dos, que vendría a ser el tercer modo, y tenemos también un modo manual, el cual podemos controlar con los parámetros o perillas que ves acá, estos deslizadores que tenemos aquí a la derecha del modo manual. Tenemos también entonces una gran perilla para ajustar el nivel de mezcla y un potenciómetro para trabajarlo en modo estéreo o en modo monofónico. Así que vamos a pasar un poquito a manera detallada a revisarlo y a ver qué nos ofrece entonces este efecto para utilizarlo en nuestras mezclas. Primero hay que decir que ese es un efecto de modulación, y para aquellos que quizás no sepan que es un efecto de modulación, esos son efectos cuyo principio es modificar el sonido mediante una modulación controlada por un LFO, que quiere decir oscilador de baja frecuencia. Podemos agregar entonces retrasos, delay, entonces a cada una de las versiones del audio que él va generando, y a la vez podemos ir modificando, jugando con el tono de esas versiones a lo largo del tiempo. Esa es como una explicación rápida pues, de lo que es un efecto de modulación. En este caso tenemos el chorus, con el cual podemos entonces darle un poco más de grosor a los sonidos que procesemos con el mismo. Pueden ser voces, pueden ser líneas de guitarra acústica, pueden ser sonidos de sintetizadores, muy utilizados en sintetizadores, en loops, en guitarras, como les indico, y quizás en algunas partes vocales, en la parte de los coros, cuando el cantante quiere darle un poco más de presencia, más grosor, más cuerpo entonces a su interpretación. En la parte superior tenemos entonces acceso a los presets, típico de Arturia como lo dispone. Tenemos entonces allí como punto de partida para aquellos que no les gusta entonces liarse con ajustes personales, aunque como puedes ver no hay muchos controles para ajustar, así que nada impide que experimentes con el mismo. Pero si quieres ir directamente al grano, simplemente ingresas, buscas un preset, pruebas con el mismo. Acá te dan algunas sugerencias para mezclas experimentales, estándar. Puedes probarlo en diferentes situaciones y sonidos y lograr entonces de esa manera ver si se ajusta a lo que necesitas o lo que buscas. Luego tenemos el botón de bypassado, que puedes ver que si le doy clic aquí entonces se activa el plugin. No es lo mismo que apagarlo, ¿no? A pesar de que lo apague, mira, está deshabilitado, él sigue encendido. Entonces es distinto bypassearlo que apagarlo. Tenemos aquí el botón para trabajarlo en mono o trabajarlo en modo estéreo. Y si lo aplicamos sobre una pista monofónica, podemos exteriorizar esa pista monofónica. Y si lo aplicas sobre una pista estéreo, puedes monoizar, si existe ese término, esa pista estéreo. Es decir, puedes convertirla en mono o puedes convertirla en estéreo, o hacer que ese efecto en una pista estéreo suene como monofónico, o al contrario, si es una pista monofónica, hacer que suene como un efecto estéreo. Todo lo logramos utilizando este pequeño control que tenemos acá, este pequeño interruptor que tenemos acá. Luego tenemos, como les indico, los tres modos de operación. Tenemos el modo 1, que es un modo que nos ofrece un chorus o un efecto de chorus bastante suave, y esta vendría a ser entonces la configuración preestablecida en el sintetizador original, en el Roland Juno 6. La operación en esta configuración es que la fase del oscilador de baja frecuencia está invertida a 180 grados entre los canales para lograr entonces un efecto estéreo. Luego tenemos el modo 2, y este preset o configuración, la número 2, que se puede escribir como un chorus más profundo, más rico. Esto se debe principalmente a la velocidad del oscilador de baja frecuencia, que está ligeramente un poco más rápida con respecto a la configuración número 1. Ahora, los tiempos de retraso aquí, los delay aquí, son iguales que en el tiempo número 1. La fase del oscilador igual está invertida en 180 grados entre los canales, pues para lograr entonces un efecto estéreo. Pero gracias a los delay o los retrasos que aplica, entonces logramos un efecto de chorus un poco más rico y más profundo, más pronunciado. Y si presionamos este botón, tenemos entonces la combinación del efecto
o del preset de los modos 1 y modo 2, que esto es equivalente entonces a tener presionados los botones 1 y 2 en el hardware original. Contrariamente a lo que podría entonces esperarse, esos ajustes preestablecidos no es equivalente a la suma de los otros dos, o sea, no es equivalente a que yo esté sumando el 1 y el 2. Realmente es bastante distinto. La velocidad del oscilador de baja frecuencia del LFO es mucho más rápida cuando tengo los dos activos y los tiempos de delay o retardo se acortan. Además, cuando activo estos dos modos, el LFO cambia su forma de onda de triángulo a seno. Eso podría entonces como describirse o percibirse como un efecto de órgano Leslie, como un efecto similar a un altavoz rotatorio Leslie, aquel efecto que se hizo famoso entonces con los órganos Hammond o con parlantes rotatorios. De hecho, si ahora que lo escuches quizás vas a identificarlo más como un sonido de vibrato más que un efecto de chorus, quizás pensado para líneas de sintetizadores, como les indiqué al principio, líneas de leads. Y por último tenemos el modo manual, con el cual tenemos el control absoluto entonces sobre el efecto. Y nos encontramos entonces parámetros como esa pequeña nota que si lo activa lo que estás haciendo es sincronizarlo al tempo de la canción del down. En este caso tengo aquí una muestra de 80 bits por minuto, entonces estaría sincronizando el efecto a ese tempo. Si lo desactivo entonces estaría trabajándolo de forma libre. Ahora, cuando lo sincronizas podrás visualizar que ya no muestra los valores en Hz sino en divisiones musicales. Observa eso, desactivado, entonces al manipular tengo aquí para ajustarla en Hz, el rate en Hz. Pero cuando lo activo entonces ya tengo aquí divisiones musicales como tal. El valor predeterminado, si lo ajustas entonces en valores musicales, vendría a ser 2D, que sería media nota con puntos, y el rango va de 8 a 1 sobre 64 o una nota 64 básicamente. Luego tenemos aquí el depth, que viene a ser la profundidad. Con esto ajustamos la cantidad de modulación que estamos aplicando entonces a los retardos, a los delay BBD. Ajustando ese parámetro percibimos entonces la intensidad del efecto del chorus sobre el audio que estamos procesando. Los rangos van desde 0,0 milisegundos hasta 10 milisegundos. El valor predeterminado va a ser de 4,44 milisegundos. Y el último parámetro para configurar, también bastante importante, es la fase. Con este parámetro lo que logramos es un efecto estéreo y no una señal monofónica. En el hardware original, en los modos 1 y 2, el oscilador de baja frecuencia está desfasado 180 grados, como les mencioné, entre el canal izquierdo y el canal derecho. Tendrán en este caso fase invertida. Con este control entonces nosotros podemos variar entre 0 grados, como podrás ver, que sería que en este caso 0 grados indicaría que el oscilador esté en fase entre los canales, y hasta 180 grados, que sería lo máximo, que vendría a ser el valor por defecto, y hasta 180 grados como en el hardware original. Al cambiar la fase en uno de los canales, entonces estamos creando un cambio en la imagen estéreo en el efecto o en la salida del chorus. Esto entonces crearía una imagen estéreo completa a partir de una fuente de sonido monofónica. Y el valor que viene por defecto es de 180 grados. Y por último tenemos entonces el control mix, con el cual ajustamos la cantidad entonces de efecto que queremos aplicar a nuestro audio. Con esto podemos aplicar procesamiento paralelo, ajustando un poco la señal procesada versus la señal limpia. El valor por defecto es siempre 50%. Y en la parte de abajo nos encontramos entonces con el botón de pánico para reiniciar ajustes en el plugin si se crearan retroalimentaciones. Luego tenemos aquí para deshacer ajustes, tenemos aquí para mirar el histórico de ajustes que hayamos realizado, para rehacer, para bypassear igual y para mirar el consumo de CPU entonces de este plugin con respecto a nuestra máquina. Y eso es básicamente, amigos, el Chorus Hum 6 en cuanto a controles o interfaz de usuario. Vamos a escucharlo entonces. Para eso tengo aquí una muestra de sonido de guitarra acústica y voy a bypassear entonces el plugin. La guitarra suena así. Procedo entonces a encender el plugin. Vamos a jugar un poco. Aquí lo tengo en configuración de estéreo sobre una pista estéreo. Voy a llevarlo a mono para que escuchemos entonces cómo hace el cambio, el efecto, para que escuchemos entonces el resultado en el efecto. Amplitud estéreo. Lo lleva casi que al centro monofónico. Ok. Aquí estamos en el modo 1. Puedes ver que tenemos entonces un efecto de chorus sutil, suave. Vamos al 2. Un poco más marcado con respecto entonces al preset número 1. Vamos a llevar para que lo notes más, un poquito más este control hacia arriba, quizás en un 80%. Escuchamos el preset número 1 o el ajuste número 1.
allí se nota mucho más entonces que el número 2 tiene un poco más de presencia, más cuerpo, más grosor, entonces es más pronunciado el efecto. Y si utilizamos la combinación de los dos, sería algo así. Y pasémonos al modo manual. Miren lo que hace la fase. Grabamos un sonido más amplio o un sonido más centrado, más monofónico. En este caso no estoy sincronizado al tempo del down. Voy a activar la sincronización. Vamos a jugar un poco con el rate y luego jugamos con la profundidad para lograr entonces mayor presencia del efecto. Y por último tenemos los presets, los cuales podemos entonces probar. Vamos a mirar este que dice Detune. Y eso sería básicamente, amigos, entonces este plugin de Chorus, el Hum 6 de la gente de Arturia. Chorus, que estuvo gratuito por allá en las navidades del 2020 y que ahorita quizás ya no está tan gratuito, pero como puedes ver puede convertirse en una herramienta importante entonces en tu arsenal de recursos para procesado de sonidos. En el FX Collection de Arturia creo que ya viene integrado. De hecho ya hace parte del FX Collection de Arturia, así que haciéndote con la copia de ese paquete tendrás acceso a este Chorus Hum 6 y a todos esos efectos que ellos gradualmente van agregando a este paquete. Con esto cierro esta revisión, esperando que la información compartida en algún grado te pueda ser útil. Si así ha sido, un like lo demostrará. Comenta, compártelo para que más gente conozca entonces de esta herramienta. Suscríbete al canal si eres nuevo, activa esa campana para que te notifique cuando subo un nuevo vídeo y mantente aquí conectado. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones para vos.